Hola. Hola y bienvenidos a nuestro contenedor del día de hoy. El tema es que me estaba bañando mientras estaba escuchando un podcast de Sahara Rose, que de paso está bastante bueno, que es como el tema de ser una mujer espiritual en soltería, ¿verdad? Cómo se siente eso, cómo lidiar con eso, en fin. Creo que ese es otro tema por aparte del cual también podría conversar un poco por acá, porque en realidad he estado como en un periodo de mi vida en donde le llamo que es un romance conmigo misma, que se ha sentido delicioso, como que yo siento que yo he sido programada para siempre estar buscando una situación romántica externa, pero este es un momento de mi vida en donde es la primera vez en donde puedo decir, solo se siente demasiado rica mi propia presencia, como que tengo mucha paz conmigo, o sea, tanta paz conmigo que hoy es viernes por la noche y tipo mis planes son leerme mi buen libro o solamente estar en mi compañía. He ido desarrollando con el tiempo definitivamente y es algo que yo nunca antes había sentido en mi vida y me sorprende mucho las programaciones tan fuertes con las que he crecido porque de verdad desde pequeña he estado condicionada a como que buscar algo de manera externa. Y aunque no es algo como que rechace ni le cierre la puerta, definitivamente no es algo como que estoy buscando atentamente o estoy tratando de encontrar como lo solía hacer. Entonces, bueno, el tema es que el día de hoy estaba escuchando este podcast y estaba como bañándome con agüita caliente porque, no sé, me nació bañarme a esta hora. Y empecé a hacer como este tipo de lazos, están hechos de candela, del residuo de la candela. Empecé a hacer un montón de lazos y solo estaba escuchando este podcast. Al tiempo tomé conciencia de una cosa, que es que yo me he permitido cada vez más espacios para jugar y para ser creativa y como para aburrirme. Ya ni siquiera lo veo como un acto de aburrimiento, ya se ha transformado en otra cosa. Y bueno, hoy quiero hacer un video sobre este tema porque para mí ha sido tan importante para yo descubrirme, para yo tener espacios conmigo. Yo creo que la convivencia conmigo misma se ha vuelto así de pacífica precisamente porque yo me permito tener estos espacios como de aburrimiento y de plena creatividad. Em, y creo que son muy importantes, entonces vamos a eso. ¿Qué es un espacio de creatividad y un espacio de aburrimiento? Estos son básicamente espacios en donde vos estás con tu propia convivencia. Entonces podés investigar qué está pasando para vos, o sea, qué está presente para vos en tu consciente, incluso puedes investigar qué está pasando para vos en tu inconsciente, empezar a notar cuáles son las respuestas de tu cuerpo, empezar a realmente como desintoxicarse de la información externa y empezar a como realmente estar con vos. Y eso al principio se siente muy incómodo. Y tal vez te estés preguntando cuáles son los beneficios de esto, por qué empezaría a hacer una práctica de este tipo. Quizás no le veas el sentido. Es demasiado gratificante esa paz que podés llegar a tener con vos. Es demasiado gratificante empezar a conocerte a tales puntos que podés empezar a ser selectivo a los lugares a los que vas y a los lugares a los que no vas. Creo que esta convivencia con vos te permite a vos saber qué tipo de personas te gustan, qué tipo de actividades te gustan verdaderamente, porque estamos tan programados a estar en un constante como va y ven y en un constante movimiento que si no paramos nosotros mismos no podemos discernir en lo que realmente resuena con nosotros o no. Y entonces no vamos a poder saber qué es realmente lo que queremos. Y creo que esas son de las cosas que tenemos que tener en claridad mental, que son fundamentales, porque esto es algo que verdaderamente va a formar tu existencia, a formar tu vida. Si vos no tenés claro qué es lo que no te resuena, qué es lo que no te gusta con las otras personas, ¿cómo vas a saber cómo poner límites? ¿Cómo vas a saber qué tipo de tratos sí te gustan y con qué tipo de tratos no resuenas? ¿Verdad? Porque yo siento, y esto es parte de mi filosofía personal, yo siento que no tenemos por qué pasar por procesos súper difíciles o complicados para nosotros darnos cuenta de lo que no queremos, ¿verdad? No, yo siento que yo no tengo que esperar a que haya una pelea súper
enorme con otra persona para yo darme cuenta que esa persona no está alineada en mi camino. Todo lo vamos somatizando. Si nosotros realmente conectamos con nuestro cuerpo, vamos a poder navegar esta existencia de una manera mucho más intuitiva. Porque desde que yo empecé a seguir esta manera de vivir, yo no me enfermo. O sea, yo de verdad yo llevo más de un año sin enfermarme. Y cuando me enfermo es así como que duermo un día y ya estoy lista. ¿Pero por qué? Porque yo estoy muy conectada con mi cuerpo, yo estoy muy consciente de lo que está presente para mí. Entonces yo puedo observar las situaciones de una manera externa, o sea, puedo ir a un evento y observar qué está pasando a nivel externo y al mismo tiempo le puedo prestar igual o más atención también a qué está pasando en mi mundo interno. Y yo sí soy una persona que actúa muy en base a lo que mi cuerpo me indica. Hay momentos incluso en donde he fomentado tanto esta relación y la he tenido con tanta cercanía que si a mí me invitan a un plan y mi cuerpo de un solo dice, no, hay algo ahí que no está alineado, ya no voy. Porque solía ir a incluso esos planes que a veces no hace sentido para mí. A veces yo digo, madre, pero es con mis amigos, es una salida chiva, o sea, es un plan bonito, pero al fin y al día, cuando me esfuerzo a ir y voy al plan, algo pasa siempre, o sea, mi cuerpo siempre sabe y yo creo que nuestro cuerpo, o sea, el de todos, siempre sabe. Este es o sea, este es nuestro vehículo para navegar esta existencia y tiene cierta conciencia que quizás nosotros como en nuestra mente lógica no podemos llegar a alcanzar, ¿verdad? Porque simplemente son mecanismos diferentes. ¿Qué pasa? Que en nuestra sociedad, o al menos en este continente americano, a nosotros nos programan muchísimo para estar mucho en la mente y en el sobrevivir desde un nivel intelectual y mental. Y es muy importante volver al cuerpo. Entonces, por eso quiero hablar de estos espacios. En fin, sé que me he extendido un poco, pero ahora sí vamos a meternos un poco más en el tema. Era importante reconocer el por qué antes de realmente ir al tema de lleno, porque yo creo que para muchos que tal vez están en ese corre y que están mucho en su cabeza, se les puede dificultar un poco más el proceso de entender la relevancia que esto tiene. Ahora bien, ¿por qué empecé a hacer estas cosas? Bueno, eran los años de pandemia y efectivamente empecé a tener mucho tiempo para mí. Ya lo he comentado por este canal. De hecho, creo que no he contado la historia de cómo la pandemia a mí me afectó tanto en mi manera de ser, en mi manera de vivir. O sea, para mí la pandemia fue como realmente la iniciación de mi carrera, de quién soy como persona, de mis dones, de realmente tener confianza en esto que estoy diciendo y mis ganas de compartir este tipo de temas. El tema es que cuando inició la pandemia, ay no, de verdad me encantan. Cuando inició la pandemia, yo estaba en mi último año de colegio. Y bueno, mi colegio no se adecuó al mundo digital. Entonces yo tomé ventaja de esto y lo que hacía era conectarme solo a la parte en donde teníamos que decir presente y todo lo demás, perdona a mis profesores si en algún momento ven estos videos, pero todo lo demás yo francamente lo ignoraba. O sea, yo me iba para el bosque, empecé a irme a todo lado, empecé a crear arte y empezó a haber mucho silencio en mi vida, ¿verdad? Y cuando empecé a estar en ese tipo de silencio fue como que el mundo externo se empezó a callar y mi mundo interno empezó a activarse un montón, o sea, los pensamientos, la frecuencia de mis pensamientos. Y yo siento que esta es una experiencia que si vos frenas y tal vez no estás acostumbrado a frenar, es un tipo de experiencia que podemos compartir y algo que puede llegarnos a afectar, porque como les comento, esa primera capa de pensamientos no siempre van a ser los pensamientos más constructivos, o sea, ahí es donde vas a empezar a ver las cosas que realmente te están incomodando y lo que realmente como que está ahí en la superficie. Pero algo en mí me empezó a decir, siéntate con eso, siéntate con esos pensamientos, porque también empecé a ver que cuando estaba como, porque me empecé a meter al mundo de la meditación, entonces empecé a observar que ese silencio, que
no era silencio para mí, eran puros pensamientos. Incluso en las meditaciones en donde estaba siendo guiada con visualizaciones, muchas veces estaba nuevamente en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza. De hecho, hubo una visualización que me ayudó enormemente a mí para empezar a tener paz con estos pensamientos, a tener paz y aceptar la realidad presente. Porque todos estos pensamientos venían por yo querer estar o en el futuro o en el pasado cambiando algo. Pero era la aceptación del presente lo que a mí me iba a llevar a esta profundidad y a este amor conmigo misma, hasta este romance conmigo misma. Y esa visualización que me cambió la vida fue un día que escuché que cuando estés en meditación o cuando estés en un espacio en donde estás siendo vulnerable hacia tus propios pensamientos, empiézalos a visualizar como si estuvieran, como si fueran hojas o basura flotando sobre el agua. Y era una visualización en donde vos estás debajo del agua y digamos que la superficie del agua está justo arriba de vos. Y esos pensamientos van pasando como hojas que flotan sobre el agua o como basura que flota sobre el agua, depende cómo lo quieras ver. Y vos, en vez de agarrar esos pensamientos y tratar de entenderlos, tratar de entender qué tipo de hoja es esta o qué tipo de plástico estoy viendo, simplemente lo dejas que flote en la superficie. Y hay ciertos tipos de pensamientos que van a tomar más energía que otros, pero eso a mí me empezó a cambiar mucho también en un tema de yo no juzgarme por estar pensando, porque yo entiendo que eso es lo que yo entrené a mi cerebro para que hiciera. Esa visualización a mí poco a poco me hizo empezar a explorar este tema de observar lo que estaba pensando sin sobreidentificarme con eso o sin tratar de entenderlo, porque otra cosa que tenemos por acá en el desarrollo personal es que intentamos realmente entender todo. Tratamos de entender todas nuestras sensaciones y todo lo que nos pasa de una manera profunda, y hay momentos en donde no, simplemente no existe esa profundidad. Otra frase que a mí me liberó mucho es esta de "It's not that deep", no es tan profundo. Hay cosas que no tienen por qué irse hasta allá, ¿verdad? Hay cosas que son lo que son, la realidad es muy real, o sea, y si hay algo, o sea, digamos, si hay algo que no está presente, pero que vos querés como tratar de llegar hasta la profundidad, o sea, simplemente ya no está ahí, ¿sabes? Y no podemos ser prisioneros de nuestra propia mente. Y de verdad con este video quiero hacer la aclaración de que yo no soy quien, o sea, yo no tengo la verdad absoluta. Yo acá solo vengo a compartir de mi filosofía, de cosas que a mí me han aportado, que con el son de que le puedan aportar a alguien más, con la esperanza de que sean mensajes o herramientas que para otros sean beneficiosos, pero yo no tengo para nada la realidad absoluta. Y tampoco pretendo sonar como así, simplemente hablo desde mi realidad. En el aburrimiento empecé a después encontrar el juego. Empecé a pintar y empecé a crear cosas con mis manos. De hecho, me pasó que el otro día estaba aquí en mi casa y me encontré un alambre que yo no sabía que estaba por acá. Y agarré un alicate porque en algún momento tuve un emprendimiento también, o sea, durante la pandemia tuve un emprendimiento como de collares y anillos y así. Y empecé solamente como a jugar con el alicate y empecé a hacer anillos, y de eso surgieron todos estos anillos divinos. Y lo que quiero llegar a decir con esto es que también podemos crear a partir de esos espacios de tratar de soltar a la mente un poco, ¿verdad? Y jugar. Yo creo que el juego es algo fundamental para nuestro desarrollo. Entonces, en esos espacios donde te dispongas al aburrimiento, en donde te dispongas al silencio, trata de traer el juego, trata de traer el arte, o trata de simplemente dejar que esos pensamientos vayan por la superficie. Y quizás vos, como yo, puedas encontrar mucha medicina ahí
y puedas empezar a conocerte de maneras más profundas. Y hay momentos en donde esa no va a ser la imagen más bonita, ¿verdad? También se dice que nosotros tenemos nuestras visiones, creo que era como nuestras 1000 visiones hermosas y nuestras 1000 visiones feas, ¿verdad? Nuestros shadows, nuestras sombras, porque todo al final es un contraste, ¿verdad? Y van a haber momentos en donde te vas a encontrar con esas sombras y hay que reconocer que no todo nuestro ser es eso, ¿verdad? No sobre identificarse con lo que vemos como malo, porque también otra cosa es que otra programación común es estar identificados con lo negativo, notar lo que está mal. Yo me recuerdo que cuando empecé a hacer esto también me empecé a dar cuenta que los primeros pensamientos que yo estaba teniendo en la mañana eran de cosas que yo quería ordenar, que quería tener mejor, que, ¿verdad? Que quizás no eran como que no estaban en alineación justo como yo quería. Entonces todas las mañanas me levantaba viendo cómo resolver todo, cómo tener esas conversaciones, cómo poner esto en orden. Y es muy común enfocarnos en lo que está mal, pero empiézate a enfocar en también lo que está bien, lo que está bonito. Y es un proceso, pero espero que estas herramientas te funcionen, espero que al menos esta conversación te brinde algún tipo de valor. Me gustaría saber mucho tus pensamientos en los comentarios, ¿verdad? Todos somos un mundo muy diferente, entonces yo sé que estos espacios de creatividad, de aburrimiento, de lo que como le quieras llamar, van a verse muy diferentes para todos. Y nada, nos vemos en un siguiente video.